Hay que tener en consideración que un hábito es un comportamiento repetitivo regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido más que innato. Cuando, por ejemplo, al comienzo, cuando somos niños, nos dice la mamá permanentemente, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, en algún minuto eso es tan repetitivo que ya no tengo que pensar en relación a ese hábito y se transforma en una conducta repetitiva, automática, que no necesita un estímulo externo para ser llevada a cabo. Entonces, métodos que comúnmente usamos para romper con las costumbres, por ejemplo, sustituir la acción habitual por una nueva o repetir el comportamiento de manera que se haga algo agradable. Muchas veces pensamos, ahora voy a empezar a hacer ejercicio. Ahora voy a empezar a hacer ejercicio físico o actividad física. Entonces nos ponemos de repente, en ocasiones, metas muy ambiciosas y finalmente no se logra este hábito porque abandonamos después de un tiempo. Entonces, algo importante en la generación de hábitos tiene que ver con disminuir estos como vicios que se generan al generar un hábito que tienen que ver, por ejemplo, con la flojera, la pereza, la postergación. Lo que decía, por ejemplo, cuando voy a empezar a hacer ejercicio, ya, pero la próxima semana empiezo a ir al gimnasio. O después de que se me pase el resfrío, empiezo a ir al gimnasio. O cuando termine el informe que tengo que entregarle a mi jefe, empiezo a ir al gimnasio. Todas esas son finalmente boicot contra uno mismo de poder generar este hábito saludable. Otra cosa importante es tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este cambio de hábito? Generar disciplina y motivación intrínseca en relación a este cambio conductual y proponerme metas a corto plazo. Si bien yo tengo un norte, una hoja de ruta, tengo un objetivo más a largo plazo, es súper importante tener metas o peldaños, porque si no se va generando frustración. No puedo pensar que de una semana a otra voy a empezar a ir al gimnasio 3 o 4 veces a la semana. Probablemente partiré una vez a la semana, después 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, hasta que mi cuerpo me va a pedir probablemente incorporar la actividad física en mi rutina diaria. Entonces, cuando uno instala un hábito, hay que pensar más o menos 60 días. Cuando uno cree que ya, ahora sí estoy súper bien porque empecé el gimnasio 3 veces a la semana, pero después me resfrié y dejé de ir, y luego entonces no retomo, eso instala la sensación de que estamos dependiendo de factores externos, no es motivación intrínseca y por tanto podríamos pensar de que el hábito todavía no está instalado. Cuando uno siente satisfacción con eso, cuando esta es parte de mi estilo de vida, yo recién ahí puedo decir, ok, esto es un hábito saludable que yo instalé en mi estilo de vida y por tanto está cambiando mi calidad de vida. Y en ese sentido hay que luchar con viejas costumbres y poner a prueba la voluntad, cambiar una rutina por otra. El primer paso, como les decía, es plantearse un objetivo realista que vaya generando como espacios de metas hasta ese objetivo final. Y aquí quería compartir con ustedes un modelo que es bien interesante que tiene que ver con las etapas del cambio, que es un modelo propuesto por Prochaska y colaboradores, donde en primera fase, o lo primero que hay que ver es en qué etapa me encontraría yo cuando estoy pensando en cambiar un hábito. En la fase precontemplativa yo no veo necesidad de cambiar, por más que me digan, Claudia, sería bueno que iniciaras a lo mejor más actividad física o te veo cansada, por tanto quizás sería bueno que hicieras alguna actividad para disminuir el estrés, yo no veo el cambio. Y en ese caso es muy difícil que una persona inicie un cambio en la conducta. Primero, entonces, hay que generar esta sensación de riesgo, esta sensación de problema en una persona o en una organización, en una comunidad, para recién ahí entender que hay un riesgo, hay un problema y por tanto algo debemos hacer. En la fase siguiente, yo quiero un cambio, pero no sé bien cuál ni cómo. Ok, sé que estoy estresada, pero no sé qué tengo que hacer. No sé si ir al gimnasio, no sé si comer más saludable, no sé si salir a caminar, etc. En la siguiente fase, estoy decidido a hacer un cambio, pero aún no lo ejecuto. Por ejemplo, esto se acabó, debo cambiar, pero después de entregar el informe de tesis, después de entregarle el informe o el reporte a mi jefe. En la fase siguiente es la fase de acción. Ya he empezado a hacer un cambio, quiero avanzar, le encuentro un sentido. ¿Ya?
Y finalmente en la fase de mantención, como les decía hace un rato, es cuando ya uno puede decir, ok, está instalado el hábito, es sostenible en el tiempo y les veo los beneficios que este cambio ha generado en mi estilo de vida, en mi calidad de vida. Algunos tips que a veces son interesantes, curiosos en algunos casos, respecto de la alimentación. Los ambientes con luminosidad cálida han demostrado estar relacionados con una mayor ingesta de alimentos y por eso muchas veces los restaurantes tienen esta luz más tenue, más amarilla o más en tonos naranjos, porque eso estimula la ingesta de alimentos. Y por eso, por ejemplo, en los dormitorios en que uno tiende a tener este tipo de luz, uno no debiera alimentarse, ¿sí? Porque eso probablemente estimula la ingesta de alimentos. Evitar distracciones mientras se come. Sabemos que, o vemos frecuentemente, uno está en el computador, está contestando correo, o tiene la televisión prendida, o está haciendo otras cosas mientras uno come. Vamos a ver después algunos lineamientos respecto al mindful eating, que es una técnica que es bien fácil de implementar, que nos permite focalizarnos en estas conductas alimentarias más saludables. El tamaño de los platos también es como un tip bien concreto. Cuando uno quiere disminuir las porciones hay que usar platos más pequeños, ¿sí? Y lo otro interesante es el color de los platos. Muchas veces los platos con un color que genera alto contraste con la comida favorecen una mayor ingesta. Entonces, eso también puede ser interesante al momento de considerar un cambio bien concreto en nuestra conducta alimentaria. Otra cosa bien concreta para cambiar hábitos a nivel individual puede ser las hojas de registro. Muchas veces llevar un registro de qué almorcé, cuánta actividad física hice ayer, diariamente, semanalmente, me permite tener una comparación y no es algo subjetivo, es algo objetivo respecto de cuánto tiempo estoy destinando, por ejemplo, a la actividad física, cuánto consumo de cigarrillos hay, cuánta ingesta alcohólica, etcétera, etcétera. Entonces eso me permite tener un referente concreto respecto de los cambios en los hábitos. En síntesis, podemos decir que los hábitos saludables incluyen una serie de factores, además es multifactorial, pero en síntesis, una alimentación equilibrada que permita una variedad de alimentos nutritivos, frutas, verduras, legumbres, ojalá disminuir todos los consumos de alimentos procesados, azúcares, grasas saturadas. Pero aquí algo interesante o importante de señalar es que no existen alimentos prohibidos, ¿ya? Eso hay que como eliminarlo, ojalá, del vocabulario. Uno puede comer chocolate, uno puede tomarse un helado, uno puede en un asado comer, no sé, un choripán, salchichas, los niños, etcétera. Pero que no se transforme en algo regular. Si uno prohíbe, igual cuando nos pasaba cuando éramos niños probablemente, si la mamá nos prohibía hacer algo, más ganas teníamos de hacerlo. Entonces, nosotros lo que tratamos de promover es que tiene que ser de manera regular una alimentación equilibrada, pero no con alimentos prohibidos. Uno puede efectivamente consumir estos alimentos, pero de manera ocasional. En una fiesta, en un cumpleaños, en un asado, no pasa nada, no hay problema. Y lo otro importante es que esta alimentación debiera ser sin culpa, no esta sensación de, comillas, me salí de la dieta, o voy a cuidarme de lunes a viernes para el fin de semana, comérmelo todo, o poder ir al cumpleaños y comer torta, o comer en el asado. Otra cosa importante es que ojalá eliminar el concepto de dieta en nuestro vocabulario. La dieta se ha descubierto que es el principal gatillante de los trastornos alimentarios. Muchas veces una dieta lo que hace es que surja sintomatología, por ejemplo, en la línea de la anorexia o bulimia o trastorno por atracón. Porque al restringir, lo único que uno hace es pensar permanentemente en esa comida, en lo que yo estoy restringiendo. Me comería un helado, me comería un chocolate, o me comería un asado, etc. Entonces, genera efecto paradójico, contraproducente el hablar de estos elementos o alimentos prohibidos. Otra cosa importante es la actividad física regular. El objetivo es mantener un estilo de vida activo, ¿ya? Evitar el sedentarismo. Y ahí ojalá entender cuáles son los espacios que a mí me motivan. Si a mí no me gusta hacer yoga, por supuesto eso no va a ser mi actividad física. Si no me gusta correr, pero sí me gusta subir cerros, bueno, subiré el cerro el sábado, el domingo. A lo mejor me gusta bailar, el pilates, salir los fines de semana con los amigos a jugar, no sé, fútbol,
voleibol, lo que sea, pero salir de este sedentarismo, caminar, muchas veces a lo mejor no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para hacer deporte, pero a lo mejor sí, cuando voy a buscar a mi hijo al colegio, puedo llegar 30 minutos antes, 15 minutos antes, y en vez de esperarlo en el auto, dar vueltas a la manzana hasta que él salga del colegio. Tratar como de generar esos espacios, a lo mejor en la hora de colación, puede ser un rato estar como en la alimentación, o como comer un rato y el otro rato a lo mejor salir a caminar, dar vueltas por ahí cerca del trabajo. Bueno, el sueño adecuado, que tiene que ver con la cantidad y la calidad del sueño. Estoy teniendo un sueño reparador, despierto, descansado. A veces dormimos 12 horas y sentimos que estamos igual de cansados que la noche anterior. Entonces, también genera unos espacios ahí en relación a la calidad y la cantidad del sueño. El manejo del estrés, tener autocuidado, darme autorreflexión, qué cosas me están generando estrés, en qué momentos, cuáles son los gatillantes, será necesario que pida ayuda, generar estrategias de regulación en relación también al estrés, por ejemplo, meditación o la misma actividad física muchas veces reduce el estrés. El cuidado también en la salud mental, como decía, el poder estar alertas a las señales corporales, físicas, respecto a lo que me está pasando. Estoy más irritable, a lo mejor estaré un poco deprimida, estaré ansiosa, levantar las alertas tempranas y pedir ayuda de manera precoz. Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaquismo, también es un hábito saludable. En las organizaciones, ¿qué podemos hacer en el contexto organizacional hoy? Fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, promover la actividad física, fomentar una alimentación saludable, apoyar en la salud mental y fomentar la comunicación y la colaboración. Acá es interesante porque durante la pandemia se vio que muchos de los factores protectores que tenían que ver con salud mental era este sentido de comunidad, generar lazos y vínculos significativos. Por ejemplo, en el contexto organizacional puede ser una variable súper importante como factor protector en el contexto organizacional. Ahora, ¿cuál es la relación entre hábitos saludables y bienestar? Los hábitos saludables están estrechamente vinculados con el bienestar y la salud mental. El promover hábitos saludables en la organización contribuye al bienestar general de los colaboradores, mejorando la salud física, mental, aumentando la productividad y satisfacción laboral, creando un clima laboral positivo. Esto tiene un impacto directo en el desempeño de las organizaciones y en la calidad de vida de sus colaboradores. Por lo tanto, mejora la salud física, hay una reducción de estrés, hay un aumento de la productividad, mejora el clima y también hay una reducción del ausentismo y la rotación. Específicamente en temas alimentarios, lo que señalaba hace un rato, es importante ver cuándo la conducta alimentaria se transforma en un problema. ¿Para quién es un problema? ¿Es para mi familia, para mi contexto social, para mi contexto laboral, para mí? ¿Me estoy sintiendo mal? Probablemente estoy más cansado. ¿Qué está pasando también conmigo? Tener contacto también con las sensaciones corporales. ¿Qué está pasando conmigo? Para poder determinar si una conducta alimentaria es problemática. Y aquí algo interesante es que uno puede tener como tres grandes líneas en las cuales la alimentación puede ser problemática. Por un lado, la alimentación externa, en que está muy determinada por lo sensorial. Por ejemplo, gente que, no sé, siente olor a pan y no puede restringirse de comerse un pan en ese minuto o cualquier sensación de texturas, entonces empieza... Eso se usa mucho, por ejemplo, en la publicidad. No sé si les ha pasado, hay cierta publicidad que tiene que ver con las cosas como crunchy, como crujientes, en las hamburguesas. Muchas veces utilizan eso en la publicidad y uno ve la hamburguesa en la televisión y le dan ganas de comer hamburguesa. Entonces, por ejemplo, como un tip como bien específico, y si una persona se da cuenta que tiene este tipo de alimentación externa muy determinada por el olor o por las texturas, por ejemplo,
si de camino a casa pasa por una panadería, a lo mejor cruzar la calle, porque si no, sí o sí va a pasar a comprar pan. Entonces las personas, o lo importante acá es poder empezar a escuchar qué es lo que me pasa a mí en términos alimentarios para poder tomar ciertas medidas respecto a mi conducta para que esto no se transforme en un problema. La alimentación emocional lo vamos a ver más detalle después, pero la alimentación está muy vinculada a los afectos. Nosotros muchas veces desde niño aprendemos que si estamos tristes, si estamos ansiosos, me compro un chocolate, o mi mamá o mi amigo me regala un helado. Si estás triste, entonces aprendemos muchas veces a regular la emoción a través de la alimentación. Y la alimentación restringida es aquella que, como mencionaba hace un rato, uno está permanentemente pensando eso, no lo debo comer porque eso engorda. Muchas veces la alimentación restringida está determinada por el hecho de que uno tiene mucho miedo a engordar. Y la conducta alimentaria no es algo individual, es algo que está en un contexto, no solamente hay variables personales, individuales, sino también familiares y también contextuales, culturales. Por tanto, para poder generar cambios, por ejemplo, en una organización, no basta que una persona se motive por generar un cambio en su conducta, sino también el contexto, que sea un contexto saludable, que sea un contexto que promueva estas conductas saludables. Entonces, si hablamos de hábitos saludables, alimentarios específicamente, tienen que ver con la higiene, tanto personal como en el lugar que comemos. Muchas veces nosotros pensábamos que los hábitos alimentarios tenían que ver solo con lo que comemos. Y no es solo lo que comemos, sino también una serie de otras variables asociadas a la conducta alimentaria. La higiene, el respetar el tiempo destinado a comer. Solo dedicarse a comer. Ojalá en contextos sociales. La conducta alimentaria tiene también mucho de social y por tanto es importante considerar eso a la hora de almuerzo, por ejemplo. Establecer horarios, 4 o 5 comidas al día, permitirse comer de todo, como decía, no solo, o no pensar en alimentos prohibidos, eso finalmente es peor. Muchas veces las conductas de atracón en personas que tienen trastorno de atracones son gatilladas por una restricción previa. Entonces, a lo mejor una semana en que comí muy poquito, el fin de semana viene un atracón. Y eso finalmente es mucho peor para la salud. No comer antes ni inmediatamente después de realizar ejercicio físico. Y bueno, eso me lo voy a saltar porque... Y algo interesante es poder aprender a distinguir entre un hambre emocional y un hambre física. Como decía hace un rato, muchas veces la conducta alimentaria está asociada a los afectos y muchas veces tiene que ver con el hambre más bien emocional y comemos para regular nuestras emociones, pero no necesariamente por hambre. ¿Cómo diferenciamos esto? El hambre emocional es repetitiva, hay una sensación como difusa, vacío, ansiedad, es urgente, necesito comer algo ahora, inmediatamente. Preferencia por alimentos ricos en grasa, sal y azúcar. En general, cuando tenemos hambre emocional, no nos dan ganas de comer lechuga o una manzana. En general, papas fritas, helado, chocolate. Normalmente no te satisface porque no puedes parar. O sea, no es un chocolate, a lo mejor son 2 chocolates o muchas papas fritas. Y generalmente el hambre emocional está asociado a una sensación de culpa. Cuando esto pasa y cuando ya comí, o cuando ya sacié esta necesidad, muchas veces viene una sensación de culpa, arrepentimiento, mucha vergüenza. El hambre física, en tanto, o por el contrario, es progresiva, no aparece de manera repentina, es una sensación corporal atribuida al estómago, es paciente, puede esperar ser satisfecha, es decir, si no como ahora inmediatamente no pasa nada, puedo esperar un rato. Cualquier alimento lo satisface, o sea, frutos secos o algo, o una ensalada, y yo voy a sentir que logré satisfacer esa necesidad. Desaparece luego el consumo de alimentos y se suprime la sensación de malestar o de más ánimo. ¿Cómo darme cuenta si tengo hambre emocional o física? Por ejemplo, cuando sentiste hambre, ¿nació de golpe o creció de a poco? ¿Tuviste la necesidad de comer algo de manera rápida? ¿Cualquier comida nutritiva te serviría o necesitabas algo en especial? ¿Te sentiste culpable después de comer? Y cuando comiste, ¿estabas enojado, aburrido, preocupado, frustrado? ¿Comiste muy rápido? ¿Cuánto te demoraste en comer? Y ahí uno va haciendo entonces la distinción y ahí las hojas de registro pueden ser importantes para poder ir diferenciando si finalmente es hambre física o hambre emocional.
Y como les decía, la comida está muy vinculada a los afectos. Muy tempranamente aprendemos como seres humanos a vincular la alimentación con los afectos y a regular nuestras emociones a través de la comida. Y acá, bueno, existe una escala de hambre donde uno puede terminar de nada hasta exceso, y la idea es que uno pudiera, ojalá, acceder a la alimentación cuando uno está en 5. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si les ha pasado todo el día sin comer, muchas reuniones, mucha actividad, y llego a la casa y me como el refrigerador, o tengo ganas de comerme el refrigerador completo. Ojalá no llegar a 9 o 10. Ojalá aproximarme a la conducta alimentaria cuando estoy en nivel 5, ¿sí? Para que no se produzca en el extremo, por ejemplo, una especie de atracón. Y como les comentaba, una estrategia bien interesante que hemos probado nosotros en la universidad, incluso con personas con trastornos de atracones que están diagnosticadas, es el mindful eating, es el poder generar conciencia plena del momento en que se produce la conducta alimentaria. Es como todas las prácticas de mindfulness, pero aplicadas específicamente a la alimentación. Son talleres súper sencillos en que uno va tomando poco a poco conciencia de la conducta alimentaria. Y acá algunos tips, algunos pasos como bien sencillos que uno puede aplicar en la vida diaria. Intentar comer despacio, con calma y tranquilidad. Detenerse a pensar en el proceso previo a la comida. Bocados pequeños y bien masticados. Tendemos a almorzar en 10 minutos. Entonces, entre que estamos viendo el celular, estamos revisando el correo, estamos almorzando y además sin masticar, tragando, empezamos a perder además la sensación de placer que está asociada a la conducta alimentaria. Entonces, es como volver a esos espacios probablemente mucho más familiares en los que uno socializaba en la conducta cuando tenía conducta alimentaria. Los espacios familiares son espacios súper protectores. Nosotros también, cuando trabajamos, por ejemplo, con pacientes con trastornos alimentarios, algo fundamental es recobrar esos espacios familiares en que la familia se reunía en torno a la mesa. Hoy día es difícil, tenemos todos horarios distintos, muchas veces la familia, todos en bandeja en distintas partes de la casa, uno entra mientras el otro sale, pero a lo mejor hacer el esfuerzo de que una comida diaria está toda la familia reunida. Puede ser el desayuno, puede ser en la cena. Si no es posible en la semana, el fin de semana. Sentarnos a comer, a disfrutar, a pasarlo bien en torno a la comida. No sentir culpa, no sentir vergüenza, no estar apurados. Poder disfrutar los sabores, las distintas texturas de los alimentos. Antes de ir a comer, chequear las señales de hambre y saciedad y evitar distracciones, como les decía hace un rato. También es importante, para poder promover hábitos saludables alimentarios, identificar lo que gatilla el hambre emocional, ¿sí? Hay ciertos disparadores. Yo a veces en ciertos lugares, en ciertas situaciones, ante ciertos eventos o ciertas personas activan que yo sienta esta hambre emocional. Entonces, si yo, de nuevo, volviendo a mi hoja de registro, si yo detecto que cierto lugar o cierta persona activa este hambre emocional, probablemente voy a tener que generar conducta mucho más evasiva o restringirme frente a esos espacios para que no se me dispare, no se me gatille esta hambre emocional. Desarrollar otros tipos de afrontamiento, o sea, aprender a regular las emociones de otra manera, mucho más funcional que a través de la comida, ¿sí? Y estar atento a estos disparadores nos va a ayudar a descubrir en qué momento ocurre, bajo qué situaciones, y por tanto prevenir que tenga que comer inmediatamente esta comida que probablemente es poco saludable. En los contextos laborales de teletrabajo, estas son recomendaciones que surgieron principalmente a partir del COVID, de la pandemia, pero hoy día se mantienen ya que hoy día hay mucha gente en teletrabajo o en contextos híbridos. Por tanto, establecer y diferenciar espacios para comer. Que ojalá el escritorio no sea donde armo reuniones, donde preparo informes, donde además atiendo a mis hijos para apoyarlos con las tareas escolares y donde además como, tomo desayuno, almuerzo, etc. Diferenciar espacios. No comer en la pieza o lugares utilizados para el trabajo. No estar frente a la radio, el televisor, celular u otros tipos de pantallas que generan distracción en los contextos de conducta alimentaria. Y si bien los horarios de cada día pueden ir variando, intentar mantener un horario que sea relativamente fijo
respecto de la conducta alimentaria. Por ejemplo, la hora de almuerzo. En los contextos laborales, específicamente, ofrecer opciones saludables en un lugar de trabajo. Hoy día además nos encontramos, por ejemplo, con hartas alergias alimentarias. Las personas tienen acceso, si tienen intolerancia, no sé, al gluten, a la lactosa, si son diabéticos y por tanto no pueden comer azúcar o tanto carbohidrato. ¿Qué opciones saludables tenemos en el contexto laboral? Si no las hay, planificarme para yo tener acceso a comida saludable, por ejemplo, los fines de semana. Si no tengo tiempo en la semana, dejar congelado, esta es la comida el lunes, del martes, el miércoles y así sucesivamente, para poder acceder a comida saludable en contextos que a lo mejor no es tan fácil acceder. Organizar programas de bienestar nutricional. La psicoeducación acá es súper importante. Hay mucho mito asociado también a la alimentación. No comas esto hace mal. Entonces, ¿cómo podemos ir entregando información a través de infografías, de correos, de charlas, a los colaboradores para que tengan información fidedigna respecto de lo que es saludable y lo que no? Facilitar el acceso a información nutricional, promover desafíos y programas de bienestar, fomentar el consumo de agua. Y acá, por ejemplo, sería interesante que las organizaciones pudieran entregar una botella recargable, a lo mejor con el distintivo de cada persona, poner dispensadores de agua en los contextos también, que sean de fácil acceso para que la gente permanentemente esté llenando sus botellas de agua. Establecer políticas de almuerzo saludable. Qué interesante porque nosotros sabemos que hay que como bloquear el espacio del almuerzo, pero muchas veces unos almuerzan a las 12, otro a las 1, otro a las 2, otro a las 3. Ojalá como política de la organización saber que todo el mundo está en horario de almuerzo y por lo tanto no debiéramos molestar entre, no sé, la 1 y las 2. Es mucho más fácil cuando eso está institucionalizado, más allá de las intenciones de todas las personas de no molestar a alguien, institucionalizarlo en la organización como un horario de almuerzo, un espacio bloqueado, protegido para almorzar. Brindar apoyos y recursos, por ejemplo, si alguien necesita apoyo externo de nutricionistas o de un equipo multidisciplinario en torno a la conducta alimentaria, también facilitar esos contextos. En relación al sueño, como les decía, acá hay cosas importantes a nivel individual o a nivel personal. Por ejemplo, establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. En general, de lunes a viernes uno tiene un horario regular, pero tratar de ser como bien, sobre todo, ya que hablábamos de los niños hace un rato, en los niños es fundamental el tema de los horarios. No pueden acostarse después de cierta hora, no pantallas antes de acostarse, varias horas incluso antes de acostarse. Si alguien tiene la costumbre de dormir siesta, ojalá no más de 45 minutos, ¿sí? Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse, no fumar. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té y otras bebidas que tienen cafeína. Evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse. Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse. Uno queda mucho más activado después del ejercicio, entonces no antes de acostarse. Usar ropa de cama cómoda y acogedora. Y hay gente que tiene el mal hábito de, por ejemplo, acostarse vestido o se echa arriba de la cama y se quedó dormido y así hasta el día siguiente. Finalmente esto también tiene que ver con una conducta previa al quedarse dormido, el no tener pantalla, el ponerse pijama, el generar un espacio, incluso en la luminosidad, que me invite, que me promueva una conducta de sueño saludable. ¿Sí? Y como decíamos al comienzo, no tiene que ver solo con la cantidad del sueño, sino también con la calidad del sueño. Y vamos a ver aquí, en el contexto laboral, qué importante. Educar, psicoeducar. ¿Por qué es importante el sueño? Las personas que duermen mejor rinden más, están más contentas, están, por supuesto, menos cansadas, están de mejor ánimo. Una persona que durmió mal, probablemente les ha pasado, está mucho más irritable. Entonces, en el contexto laboral incluso es más difícil generar interacciones con personas que duermen mal. Insisto, no solo tiene que ver con la cantidad, sino también con la calidad. Las personas, por ejemplo, que tienen apnea del sueño, que no han sido detectadas, es importante, no solo por los riesgos
por ejemplo, de sufrir un infarto, sino también por toda la conducta que implica el dormir mal, como decía, estar irritable, estar cansado, no rendir, distraerse fácilmente. Otra cosa en el contexto laboral, por ejemplo, no dar como tareas muy desafiantes o que generen mucho estrés a últimas horas de la tarde, o no mandar un correo dando una mala noticia a las 6, 7 de la tarde. Probablemente esa persona se va a quedar toda la noche dándole vuelta ese problema o cómo solucionarlo, mejor al día siguiente a primera hora, porque no va a pasar nada entre las 8 de 8 de la noche y las 8 de la mañana el día siguiente. Crear un ambiente propicio para el sueño, en algunos contextos laborales, por ejemplo, generar una sala de estar o un espacio cómodo donde la gente se pueda relajar en ciertos horarios. Fomentar desconexión digital. Bueno, varias organizaciones están con la práctica de que después de cierta hora no se mandan correos. Y hoy día eso está bien, se facilita también con los correos programados. Uno los puede dejar en la noche y salen todos al día siguiente a primera hora. Eso también facilita, a menos que sea una urgencia, evitar el mantenerse en contacto a altas horas de la noche. Establecer políticas de flexibilidad horaria. Muchas veces algunas personas que a lo mejor tienen algún tipo de trastorno del sueño, a lo mejor conversar ahí qué tipo de flexibilidad respecto del horario laboral. Incentivar prácticas de relajación, que puede ser en el contexto laboral, por ejemplo, a media mañana, a las 11 de la mañana, una práctica de yoga breve, o de pilates, o de meditación, o simplemente respiración, puede ser importante o puede ser un espacio de recuperar energías y descansar. Y evitar, como decía, reuniones y tareas de alta exigencia a últimas horas antes de dormir. Y por último, porque me quedan poquitos minutos, actividad física. Y aquí les comparto las recomendaciones de la OMS para personas adultas mayores de 18 años. Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Eso no es caminar, es un poquito más que caminar. O al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad. Para obtener beneficios adicionales, los adultos pueden incrementar el tiempo de ejercicio hasta 300 minutos semanales de actividad física moderada o equivalente. Si se fijan, probablemente estamos muy lejos, el común de las personas, respecto de las recomendaciones como mínimas que plantea la OMS. Y aquí les voy a compartir en contextos organizacionales. ¿Qué podemos hacer? Crear un ambiente activo. Promover, por ejemplo, el que a ciertas horas uno se pueda mover en el edificio, en la oficina, a lo mejor incluso instaurar un horario, no sé, 11 de la mañana, en que se puede hacer una pausa saludable, en que uno puede salir incluso a dar vueltas a la manzana, subir una escalera, en vez de subir por el ascensor, subir y bajar 3, 4 veces una escalera. Ya eso es generar un espacio o un ambiente activo. Por ejemplo, el tener cierta cantidad de pasos al día, ¿sí? Se habla de 10.000 pasos diarios. Ahí hay que tener ojo, sí, yo que trabajo con temas de trastornos alimentarios, el hecho de generar estas como especies de competencias o estos desafíos en torno al peso muchas veces o a la cantidad de ejercicio que uno realiza puede ser también un gatillante de un trastorno alimentario. Entonces hay que tener, es muy fina como el límite entre ambas conductas. Entonces, solo lo pongo entre paréntesis porque es súper interesante o súper útil generar estos espacios de desafíos y competencias, siempre y cuando no estemos hablando de personas en riesgo que a lo mejor puedan gatillar un trastorno alimentario. Fomentar el transporte activo, por ejemplo, poner un espacio para guardar bicicletas y que eso a lo mejor fomente el que la gente vaya en bicicleta o vaya en transporte público, también genera algún tipo de incentivo. Organizar clases y actividades grupales, no sé, yoga, zumba, pilates, que a lo mejor después del horario de colación, o a media tarde, o a media mañana, invitar a los colaboradores a una clase grupal. Apoyar eventos deportivos y comunitarios, a veces en los contextos como de la comunidad, en la comuna donde está inserta la organización, hay corridas familiares, hay actividades deportivas los fines de semana, y a lo mejor apoyar, no sé, una inscripción, por ejemplo, que postulen ciertas personas de la organización y puedan participar en estos eventos deportivos. Implementar políticas de flexibilidad horaria,
a lo mejor en algún contexto, en algunas organizaciones es posible llegar un poco más tarde o salir un poco más temprano para fomentar la actividad física, que la gente salga a correr o vaya al gimnasio o realice algún tipo de actividad física. Y promover la conciencia sobre los beneficios de la salud física. Eso tiene que ser permanente, permanentemente estar psicoeducando, dando la relevancia que esto requiere. Y para ir finalizando, sugerencias como pensando como en líderes de organizaciones. Súper importante ser un modelo a seguir, sí, eso es como en el contexto, en todos los contextos, ¿cierto? Familiar, organizacional. Si yo soy un ejemplo de hábitos saludables en términos del sueño, la alimentación, la actividad física, probablemente en el contexto organizacional también se van a promover estos hábitos. Comunicar la importancia de los hábitos saludables permanentemente en reuniones, a través de los correos electrónicos, distintas instancias de comunicación, comunicar la importancia que tienen los hábitos saludables, no solo a nivel individual, sino también a nivel organizacional. Ofrecer recursos y programas de bienestar, que pueden ser internos en la organización, o también recursos externos, como educación de, no sé, nutricionistas, neurólogos, estamos hablando de trastornos del sueño, por ejemplo, o un equipo multidisciplinario que quiera apoyar nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. Implementar políticas de trabajo flexibles, fomentar pausas activas y actividades grupales, reconocer y celebrar los logros saludables. Muchas veces uno puede generar estos desafíos que generan ciertos incentivos en los colaboradores y proporcionar un entorno saludable. Y por último, a nivel organizacional hemos visto que las organizaciones saludables que promueven estos hábitos saludables finalmente mejoran la salud y bienestar de los colaboradores, hay un aumento de la productividad y desempeño laboral, hay una reducción del ausentismo y la rotación del personal, mejora el clima laboral y la relación con entre los colaboradores, reducción de costos de atención médica. Se ha visto que se reducen significativamente las licencias médicas, y mejora la imagen y reputación de la empresa, y esto también es importante si queremos, por ejemplo, atraer talentos y clientes que sean comprometidos con estas áreas y con estos aspectos.